qué es este conflicto mapuche, que se le llama así, pero la verdad es que ya muchos indican que quizás debería denominársele de otra manera. Así que los invito a que se conecten a través de nuestros distintos canales, porque vamos a estar en esta conversación, fíjense, con el analista político y también dirigente mapuche Diego Ancalao, que no solamente viene a hacernos este diagnóstico o quizás mostrarnos su perspectiva de lo que ocurre en esta zona, sino que también en el país y por supuesto contarnos un nuevo desafío al que se suma. Así que ya le vamos a dar la bienvenida a Diego Ancalao Gavilán, quien ya está conectado con nosotros a través de nuestras plataformas y le decimos bienvenido Diego, gracias por estar a través de las plataformas de Soy Chile. Hola Ángela, un gusto saludarte. No, igualmente, y de conocernos también no habíamos tenido la oportunidad. Diego, yo ya lo decía, hay una situación que se arrastra, no es nueva, se arrastra durante muchísimos años, muchos gobiernos, muchos tipos de soluciones, autoridades, iniciativas, reuniones, pero parece que seguimos estando en el mismo punto. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos en este 25 de abril de 2021, en esto que se le denomina el conflicto mapuche? ¿En qué momento? ¿Qué estamos viviendo respecto de ese tema? Bueno, estamos viviendo las repercusiones cíclicas que durante 140 años se han repetido en Chile entre el Estado y el pueblo mapuche. Esta controversia nace porque se violó el tratado de Trapihue que se firmó con el gobierno de Chile, que presidía en ese momento Ramón Freire. Ese tratado de 1925, que se llama Trapihue, fue violado en 1860. Entonces, desde 1860 a la fecha en que se anexó el territorio de la Araucanía, se mató a nuestros abuelos y se usurparon los animales y se redujo un pueblo a la pobreza. Desde ese minuto hasta hoy día, entonces, cíclicamente vienen repercusiones donde se le llama mayor cantidad de violencia y otras variables. Entonces, la situación en la que nos encontramos hoy día es un nacimiento, pero cíclico. Esto es lo que se repitió el 90, es lo que se repitió el 2000, es lo que se repitió antes con la Corporación Araucana, y antes con la Sociedad Caupolicán, y antes con la Federación Protectora de la Araucanía. O sea, estos son hechos que llevan más de un siglo, casi un siglo y medio, en repercusión. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no hay voluntad política para resolver la controversia entre el Estado y el pueblo mapuche. Y para resolverlo, la voluntad tiene que ser de la casta política, o de la clase política, como se le llama también, porque ellos tienen el poder del Estado. El pueblo mapuche no tiene el poder del Estado, está en la periferia, no es parte del pacto social, nunca lo ha sido. No, dentro del eslabón de la distribución del poder político, económico, social, incluso intelectual, de acuerdo a los propios reportes de la CEPAL de 2017, se encuentra en la periferia de todo el poder de decisión. Entonces, todo el poder de decisión se encuentra en el Estado, pero el Estado tiene nombre y apellido. El Estado es una ficción jurídica que es administrado por personas. Esas personas que administran el Estado de todos los partidos políticos no han resuelto la controversia. Pero la pregunta es, ¿por qué no resuelven la controversia cuando hace 140 años se manifiesta lo que el pueblo mapuche quiere? No se resuelve fundamentalmente por dos variables. Uno, porque es más económica y políticamente más viable administrar el problema, administrar el conflicto y no resolverlo. Porque de este mal llamado conflicto se ha generado una especie de intereses económicos, donde los carabineros instalados en la zona reciben bonos por zona, o sea, una mayor cantidad de plata. Pero también ciertos dirigentes mapuche han transformado la causa mapuche en parte de su trabajo. Entonces, si se resuelve, también van a quedar sin trabajo. Pero también desde los grupos económicos, que son los que tienen los intereses en el territorio mapuche, que es la Forestal Arauco y Mininco, que tiene más de 3 millones de hectáreas. Y todo el pueblo mapuche del Biobío al sur recibió 536.000 hectáreas en títulos de merced. O sea, hay dos familias en Chile o dos grupos económicos que tienen 6 veces más tierra que toda la que tiene el pueblo mapuche en Chile. Diego, bueno, y ahí, yo lo decía en la presentación, se han
el plan Avanza Arauco, el plan, se ha tratado de implementar desde la perspectiva política una serie de iniciativas, pero finalmente pareciera que todo desemboca en un tema de seguridad pública, en poner más contingente policial, militar. Justamente pareciera que para poder detener esta oleada, incluso hay quienes dicen que esto finalmente no es la causa, sino que es terrorismo puro. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿También es un poco para poder ir, no sé, no solucionando este tema? Mira, esto es muy similar al por qué no se resuelve la pobreza en Chile. La provincia de Arauco y la de Mayeco son de las más pobres de Chile. Entonces, ¿por qué no se resuelve la pobreza en esas regiones? Porque para resolver la pobreza en esas regiones y no administrar la pobreza, se tienen que aumentar los sueldos, aumentar las transferencias económicas del Estado, aumentar el ingreso per cápita de aporte del Estado y cobrar el impuesto a las empresas que son las que explotan ahí. Eso no lo van a hacer porque hay un choque entre los intereses económicos y los intereses políticos. Eso mismo ocurre en la demanda del pueblo mapuche. Entonces, reducen la condición de pueblo a una condición de población indígena rural y pobre, que tiene por un lado con estos planes Arauco y plan Araucanía una solución asistencial, transformando el problema político en problema de pobreza. Y si usted no está de acuerdo con esos bonos, entonces usted es criminal. Entonces se militariza y se judicializa una causa que es política. ¿A quién beneficia eso? Cuando se militariza la Araucanía, por ejemplo, los carabineros no se van a instalar a las poblaciones donde está el narcotráfico, no se van a instalar a las poblaciones pobres donde se está robando todos los días, donde están desapareciéndose personas. No lo instalan ahí, sino que la policía se instala en los fondos de los grandes propietarios. Entonces la militarización de la Araucanía tiene un objetivo también político y económico. Ahora, Diego, con relación... perdón ¿Sí? que te interrumpa, y ahí, ¿qué pasa con estas nuevas líneas que han aparecido y estas investigaciones que tienen que ver, como por ejemplo, se ha indicado que los últimos hechos de violencia no están relacionados con finalmente la causa, sino que con temas de narcotráfico, temas del robo de madera? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es finalmente la perspectiva de estas situaciones que parecieran tomar fuerza respecto de algunos antecedentes que se han conocido durante los últimos meses? Sí, bueno, lo raro es que si bien no se vincula la causa mapuche, es justamente en territorios que son reclamados por mapuche, entonces de alguna manera se trata de vincular la causa. Pero además hay un comunicado de una asociación, ADRA creo que se llama, en la que ellos indican que el actor intelectual de todo esto es Héctor Yaitul y ellos llaman con sus propias manos a tomar, a hacer justicia, o sea, autotutela, o sea, violar el Estado de Derecho. Entonces, pero con la primera pregunta que usted dijo, el terrorismo, como se le acusa, no es aplicable en este momento a esta causa, porque el observador del contraterrorismo de las Naciones Unidas indica que no hay ninguna organización indígena que quiera poner en peligro la estabilidad del Estado o la gobernabilidad, que las reclamaciones obedecen a cuestiones históricas, a tratados, incluso una situación de territorio y económica entre dueños de fondos y personas mapuches. Entonces, ¿Y no quiénes son es los que atacan los centros de salud, los que queman las viviendas de particulares? ¿Quiénes están detrás del ataque al equipo de prensa de TVN? ¿Quiénes son las personas que están detrás de eso? Mira, la experiencia que tenemos concreta de estas cosas es que todos los montajes, las quemas de micro y las personas que han sido detenidas han sido infiltrados a carabineros, como el caso de Castro Antipán, por ejemplo, que quemó una micro y fue acusado de terrorismo y después dijo que era infiltrado a carabineros. Está la Operación Huracán, que también era un montaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la policía y la policía de inteligencia en Chile, si no es capaz de saber quiénes son los que cometen estos delitos, es porque tenemos un problema en la policía del Estado y no tiene nada que ver con la causa mapuche. Incluso es más, si dentro de estas cosas hubieran involucradas personas de origen mapuche, tampoco tiene nada que ver eso con la reclamación de un pueblo. Lo que ocurre es que se intenta demezclar estas cosas y lo que hay que hacer es separarlas. Si hay hechos de violencia y criminales, para eso tiene que operar entonces todo lo que es el derecho criminal, el derecho penal y condenar, y la policía debe funcionar. Entonces, eso es lo que ocurre ahí. Tenemos una deficiencia muy grande en la incapacidad. Yo preguntaría, Ángela, si los ciudadanos chilenos se sienten seguros con el actuar de Carabineros.
Yo preguntaría si los chilenos se sienten protegidos por los carabineros, si se sienten seguros de la seguridad pública, si creen que el Servicio de Inteligencia de Chile los protege. Porque esa misma sensación tenemos nosotros, los mapuches, que no nos protege. Eso es con Se habla relación a de ese pocos punto. recursos. Hace un tiempo me tocó entrevistar a la fiscal regional del Biobío y hablaba de que cuesta llegar con los recursos, con las investigaciones, porque son zonas difíciles de llegar y que finalmente son los recursos los que faltan para poder dar más curso y en el fondo llegar a tener investigaciones más completas. Bueno, eso suena es muy discutible, Ángela, porque mire, en todo el país, de todas las regiones que tenemos, en donde se encuentra el mayor contingente de policiales, de policías, que quiero decir, es la Araucanía, donde hay un servicio de inteligencia especial para combatir estos temas, es en la Araucanía, donde incluso hay una fiscalía especializada para temas de conflicto, es en la Araucanía. Y además de todo esto, que tengan problemas de capacidad operativa, logística y económica, es muy raro. Es muy raro, además, por dos razones. Uno, la Araucanía tiene 900.000 habitantes, ¿ya? Y tienen más policía que la que tienen en Valparaíso. Y resulta que la región central tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, donde tiene más contingente militar concentrado en términos, se transformaron en plan cuadrante, donde está el mayor contingente policial y la mayor capacidad operativa es justamente la Araucanía. Y que tengan problemas para encontrar a los delincuentes, eso ya es muy discutible. Estamos conversando con Diego Ancalao, él es analista político y dirigente mapuche acá en Soy TV de Soy Chile. Diego, en ese sentido, ¿es suficiente lo que se ha logrado respecto de los escaños reservados para la futura constitución respecto de también los pueblos indígenas? ¿Lo consideran suficiente desde la perspectiva de algunas, no sé, algunas comunidades, por ejemplo, es suficiente para ellos estos escaños reservados? Mira, en esto hay dos variables. Uno es saber el nivel de influencia que van a tener estos 7 asambleístas Representantes. mapuche, claro, representantes mapuche. El nivel de influencia, porque claramente 7 mapuche en un proceso constituyente de 155 asambleístas es bastante menor. Por lo tanto, va a depender mucho del nivel de influencia que van a tener ahí, lo cual es bastante cuestionable cuando tenemos la hegemonía que es el gobierno y la oposición en un pacto de 2/3, que todo parece indicar que van a tener la mayoría porque el sistema electoral que implementaron es el mismo de los diputados. Y los que tienen los diputados en todos los distritos del país son los sectores de gobierno y los sectores de oposición, no es el ciudadano independiente y tampoco son las comunidades indígenas. Por lo tanto, ahí parece que va a haber un desequilibrio en la toma de decisiones y la distribución del poder en la Asamblea. Pero más allá de eso, aquí hay una cosa que es muy importante. Uno es que se destruye ese discurso que ha existido por decenas de años, que es ese discurso que no existe en los mapuches, que la nación chilena es una sola, indivisible, y que los mapuches no existen. Eso era un discurso que tenían todos los gobiernos, pero que ahora se destruye con esto porque parece que sí existen los mapuches, los rapanui y los aymara, porque es tanto así que hasta tienen cupos reservados para que se elijan entre ellos mismos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el padrón electoral indígena tiene 1.200.000 personas. Es decir, de los 2 millones de indígenas en Chile, hay 1.250.000 que cree que la solución al conflicto es democrática, es en el marco democrático y es en el debate intercultural. No es en la toma, no es en la violencia, como se intenta acusar continuamente. Diego, y en ese aspecto, ¿hacia dónde debería avanzar la nueva constitución respecto de los pueblos originarios? Porque la verdad es que se ha avanzado poco en, no sé, los años desde el retorno a la democracia se ha avanzado poco en este tema o muy poco. Muchos hablan de reconocer a Chile como plurinacional, pero tampoco hay un acuerdo mayoritario frente a eso. ¿Hacia dónde debería ir a avanzar respecto del reconocimiento de los pueblos originarios en Chile? Mira, debería avanzar como se hizo en Canadá, por ejemplo, donde se reconocen a los pueblos como primeras naciones. Es decir, que
que existían en este territorio antes que se constituyera el Estado. Y eso es completamente previsible porque el pueblo mapuche tiene miles de años, por ejemplo, como todos los demás pueblos. Entonces, reconocer estas primeras naciones es la que constituye un Estado plurinacional. Entonces, ¿qué es lo que es un Estado plurinacional? Es un solo Estado, una sola ficción jurídica compuesta de distintas naciones. No es que se divida el Estado como algunos intentan decir de manera bien interesada, que, oye, si reconocen las naciones, entonces vamos a dividir. No tiene nada que ver, porque la cuestión jurídica del Estado es una cosa. La nación es una cuestión antropológica, sociológica, histórica, lingüística, con una religión en común. Y no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, eso es lo que esperaríamos en la nueva Constitución. ¿Y eso crees que lo tienen claros quienes se están postulando a estos cargos de constituyente? Porque me dio la sensación al principio cuando estábamos abordando el tema del conflicto que también hay diferencia, bueno, como en todo, pero hay un poco más de división de lo que uno cree dentro de las mismas comunidades, ¿o no? Eso ha sido natural en el pueblo mapuche. Lo que hay es un malentendido de discurso, porque hay sectores y personas que han proclamado la independencia mapuche, se han juntado en el Cerro Ñelol y han proclamado la República Independiente Araucana, pero resulta que esos líderes son candidatos asambleístas dentro del Estado y otros candidatos a gobernadores de la Araucanía. Entonces hay un problema ahí de discurso, que en el fondo empaña un proceso que es de pueblo. Pero en términos muy generales, la mayoría de los que están postulando los cupos reservados saben y entienden lo que es una nación, saben que representan una nación. ¿Y cómo se perfecciona eso? Se perfecciona, por ejemplo, donde en el artículo que va a decir que la soberanía nacional o la soberanía recae en la nación chilena. Ahí debería decir y en las primeras naciones. Y se ejerce mediante las instituciones propias del Estado, sus representantes y los organismos propios de elección de acuerdo a sus características. ¿Qué es lo que permitiría eso entonces? Permitiría que si la soberanía cae en la nación chilena y en las primeras naciones, se pueda expresar mediante instrumentos públicos jurídicos, ya sea un registro electoral indígena, ya sea cupo reservado en el Parlamento, ya sea poder político, ya sea... Esto ya se hizo en Nueva Zelanda y resulta, o sea, aquí no se está descubriendo ninguna cosa. Esto ya lleva, es una cuestión muy probada. En la isla Fiji, mucho antes que en Nueva Zelanda ya se aplicaba. Entonces, esto es un tema muy, muy crucial porque no solamente se debería pedir estas cosas, sino que nosotros, los que venimos de las civilizaciones ancestrales, lo que proponemos es que los derechos de la persona son íntimamente ligados a los derechos de la naturaleza. Ese es un aporte que hay que hacer a la Constitución. Porque lo que está en peligro hoy día no es solamente el agua, sino que el peligro hoy día es la especie humana. Si se sigue destruyendo el planeta de esta manera, dicen los estudios, en 50 años más, lo que está en peligro es la especie humana. La única forma de salvar eso es el aporte que las civilizaciones ancestrales hacen a comprender que los derechos de la persona son inseparables de los derechos de la naturaleza. Y ese es un aporte que le llaman en el norte Sumacausay, Sumacamaña, esto en el pueblo mapuche es Comemonien, y ese es un aporte que hacemos a la construcción de un nuevo Chile, de un nuevo pacto social, porque estos pilares son sustanciales para el Chile que necesitamos construir. Estamos conversando en Soy TV de Soy Chile con Diego Ancalao, analista político y dirigente mapuche. Yo les decía que íbamos a abordar esta temática que muchas veces aparece en las informaciones, en las noticias, pero que no se dedica mucho a de repente a analizarla o a poder abordarla de distintos puntos. Pero Diego, no solamente queremos abordar eso contigo, sino que también esta iniciativa o este nuevo desafío en el que has iniciado, que es esta recolección de firmas justamente para poder inscribir tu candidatura presidencial. Me imagino que también va en la tónica de poner estos temas dentro de la discusión que va a venir con la competitiva carrera presidencial que se está desarrollando de manera preliminar por esta semana. Sí, bueno, nosotros partimos ahora el 14 de abril, ya aprobado por el Servicio Electoral, nuestra campaña de recolección de firmas. Yo represento el movimiento Comemonien por el Buen Vivir y que hemos iniciado esta campaña de recolección de firmas, pero con objetivos muy, muy, muy sustanciales. Primero, es porque nosotros comprendemos que la desigualdad económica, social y étnica es una decisión política que se toma en el Estado.
Y en eso todos los partidos políticos han sido partes del problema que tiene Chile hoy día. El problema que tiene Chile hoy día es que la gran cantidad de personas que está fuera del modelo de desarrollo no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué? Porque esta forma de desarrollo de país pone en el centro la utilidad económica por sobre la dignidad de las personas. Pone en el centro la utilidad económica por sobre los derechos naturales, por sobre los derechos de la naturaleza. Y nosotros nos presentamos porque somos, en todos los candidatos que representan al arcoíris antiguo, eh, eh, nadie ofrece una alternativa al modelo económico que existe ¿Y en cuál es Chile la al día de hoy. alternativa? ¿Y cuál es la alternativa a ese modelo, Diego? Sobre todo pensando en que claro, es importante poner al hombre en el centro, su desarrollo, su bienestar, pero eso también de alguna u otra manera va ligado con el tema económico. No lo quiero poner desde la perspectiva más más dura de la economía, sino que en el fondo también el desarrollo económico impulsa que el ser humano pueda también desarrollarse en otras áreas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para que eso vaya en un balance finalmente? Porque Bueno, eso es, un balance. la propuesta de nosotros del modelo del buen vivir. Esa es la propuesta de nosotros sustancial y que consiste justamente en que en el centro del desarrollo no solamente tiene que estar el hombre, debe estar la vida, ¿ya? Y efectivamente el desarrollo económico es importante, pero el desarrollo económico, no el crecimiento económico. Lo que tenemos en Chile hoy día es crecimiento económico, es decir, usted puede ver por qué los súper ricos son súper ricos y en pandemia aumentan tanto la riqueza. Eso se logra solamente sobreexplotando al resto de ciudadanos. Entonces nosotros como mapuche, primero, nunca hubiésemos asesinado a nuestra madre tierra, como se sigue asesinando hasta hoy día, y segundo, nunca hubiésemos esclavizado al hombre y a la mujer como se sigue esclavizando hasta hoy día. Y bueno, y porque tenemos que recuperar los derechos que son colectivos. La salud no puede ser un bien de consumo, no puede ser un bien de consumo la educación. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque todos los discursos de la hegemonía política apuntan a criticar un modelo, pero a parcharlo como lo han hecho siempre. Porque los partidos políticos han construido la desigualdad en Chile y son responsables de los problemas que tiene Chile. Y entonces nos vimos obligados. Nos sentimos incluso como nos sentimos como consecuencia de esa forma de hacer política. Si no levantamos esta candidatura, vamos a ser cómplices de un modelo que lo único que hace es fabricar exclusión. Y en ese sentido, mire, el levantamiento social puso de ejemplo que el monopolio de los partidos políticos está completamente erosionado. La función de los partidos políticos es representar los intereses y los problemas de las personas, de la gente, para que en el centro del Estado se resuelvan. Los partidos políticos no han hecho eso, porque son financiados por las grandes empresas, porque los candidatos a presidente y los candidatos al parlamento son financiados por los grandes grupos económicos. Entonces, este problema que tiene el país es que el concubinato entre la política y los poderes económicos tiene al pueblo de Chile fuera del modelo de desarrollo. Y el pueblo, ¿crees, Diego, que se va a reflejar? Tenemos elecciones en muy pocas semanas, el 15 y el 16 de mayo. ¿Se va a ver reflejado? Porque esa es la gran expectativa. Finalmente, vamos a convocar este movimiento que se ha visto en la sociedad chilena, que evidentemente tuvo su punto alto en el plebiscito de octubre del año pasado, en donde se vio una participación, quizás no tanta, porque en el fondo fue la mitad del padrón, pero muchísimo más que en las últimas elecciones. ¿Tú crees que en estas elecciones también se va a ver reflejado? Porque en los próximos comicios se va a votar temas importantes, representación en las regiones, los constituyentes. Tú como analista y también como agrupación del Buen Vivir, ¿ustedes creen que hay posibilidades de ir notando que, por ejemplo, candidaturas como la que tú estás encabezando puedan ser competitivas a la hora de posicionarse y ya de estar ratificadas al poder lograr las firmas que necesitan? Bueno, en primer lugar, yo creo que van a haber sorpresas en el proceso electoral que va a haber ahora, particularmente en los constituyentes. Pero en mayor cantidad y mayor porcentaje, yo creo que van a ganar las hegemonías que construyeron este modelo a su medida, digamos. Yo creo que ese va a ser un problema, por lo tanto, ahí vamos a tener dos opciones. Uno, si en las próximas elecciones el movimiento social queda fuera nuevamente, es decir, ganan las hegemonías que administran el Estado, van a haber dos caminos. Uno,
un nuevo levantamiento social que va a ser mucho más fuerte por el nivel de cesantía, desigualdad que vive el pueblo, que es mayor a la que existía en octubre del año pasado. Esa va a ser una vía de reclamo, de reclamación en la calle. Y la otra va a ser levantar el debate político para enfrentar a la hegemonía del poder en el debate nacional y presidencial. Nosotros hemos optado por esa vía y va a depender en gran medida de los resultados del proceso electoral de mayo. Y si los resultados son negativos, entonces con mayor fuerza nosotros tenemos que levantar la candidatura en la que estamos hoy día presente. De la ¿Van a cual llegar a la papeleta, Diego? Sí, ¿Van tenemos a que llegar a llegar. la papeleta? ¿Sí? Vamos a llegar a la papeleta. Diego Ancalao, analista político y dirigente mapuche, conversando con Soy TV. Diego, bueno, tú ya lo decías, se viene un proceso eleccionario importante y básicamente ustedes también como Movimiento del Buen Vivir se quieren sumar a lo que es las presidenciables. Va a ser la carrera presidencial va a ser bien competitiva, ya hay candidatos, el candidato del Partido Comunista ya también oficializó su candidatura, pero hay varios candidatos. ¿Crees que finalmente va a ser una posibilidad también de ir mostrando nuevas alternativas? ¿Tú crees que va a haber cabida para eso? No solamente desde tu candidatura, sino que es posible que se abra aún más el naipe con respecto a los postulantes al sillón presidencial. Mira, en términos bien concretos, dentro del debate de la concertación y la juventud de la concertación, que para mí es el Frente Amplio, van a tener ahí ellos un debate y primaria, pero ese es el mismo grupo, digamos, que se dedica a tratar de mostrar cuál es el mal menor. Entonces la candidatura del Partido Comunista se intenta mostrar a la ciudadanía como el mal menor, o sea, puta, no nos queda nada más que votar por este. Lo mismo que pasó con Elwin, fue el mal menor. Pero aquí hay una cosa que es fundamental. El Partido Comunista, por ejemplo, ha sido parte de las negociaciones electorales de la concertación. Por tanto, ha sido parte también de las tomas de decisiones del Estado. Y durante todo el periodo que estaban, fueron incapaces de cambiar la Constitución, fueron incapaces de eliminar la AFP, fueron incapaces de bajarse los sueldos en el Congreso, cosas que reclamó la gente. Y resulta que ahora vienen apareciendo como que ellos acaban de descubrir que hay problemas y que justamente son la solución. Entonces, ese es un debate que se lleva a cabo dentro de ese segmento, porque toda la otra parte de Chile no está en ese debate. ¿Y por qué no está en ese debate? Mira, el informe de Auditoría de la Democracia del Programa de las Naciones Unidas dice que en Chile la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades se debe a que hay una gran desigualdad política en la toma de decisiones. Porque todos esos grupos de partidos políticos han creado una desigualdad. Es decir, si usted es pobre, usted no puede representarse a sí mismo. Usted es mapuche o indígena, para eso usted tiene a esos partidos. Entonces, el que se bloquee esa posibilidad de abrir los espacios a solucionar los problemas es la que tiene la desigualdad en Chile, porque en Chile la desigualdad no solamente es económica y política, sino que hay una desigualdad en el trato. El Estado trata de manera distinta a la gente del Sename, a los niños, como trata a los niños de otros sectores. La gente pobre es maltratada en relación a los sectores más acomodados. Las mujeres también son tratadas de manera desigual. ¿Pero por qué es eso? Lo que hay que entender que esos productos de la llamada estabilidad política que esos partidos han denominado. Oye, no cambiamos mucho las cosas porque hay que mantener la estabilidad política, ese es un discurso histórico. ¿En qué consiste esa estabilidad política? En que estos partidos negocian los cargos, se ponen en lo que ellos llaman la sandía calada en el Congreso, se apoyan a unos presidentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la estabilidad política resulta en que los partidos tienen unos escaños en el Congreso y terminan negociando con el gobierno de turno y con empresarios. Esa estabilidad política es la que tiene el país quebrado. Entonces nosotros, nuestra candidatura no va dentro de ese sector, nosotros vamos de parte de otro sector, que es el sector que hace 140 años no ha sido representado. Y por eso tenemos la obligación moral incluso de reunir las firmas y estar en la papeleta, porque eso va a permitir que por primera vez en 200 años una persona que es de esos sectores que los partidos políticos dicen representar, los pobres, del Sename e indígenas, lo que es el Chile mestizo en el fondo, que nunca ha sido parte del gobierno, va a tener por primera vez en 200 años la oportunidad de debatir con esta gente. Y hay que hacerlo. Eso es un deber moral que nosotros hemos asumido. Diego Ancalao, analista político y dirigente mapuche, también diríamos que
precandidatos ahí de la agrupación Buen Vivir están buscando firmas para justamente poder llegar a la papeleta presidencial de estas elecciones que ya van a ser, si es que la pandemia no dice otra cosa, debería ser allá a fin de este 2021. Diego, queremos agradecerle el que nos haya acompañado en Soy TV abordando estos temas, por supuesto, tan importantes. Muchas gracias a ti, Ángela. Un saludo a todos. Muy bien, que tenga un buen domingo. Tú también. Ahí lo teníamos, Diego Encalao Gavilán, conversando de la temática indígena, del conflicto mapuche y por supuesto también de esta candidatura que está irrumpiendo. Los candidatos presidenciales se están ahí configurando. Ahí ustedes lo han podido ver a través de nuestras plataformas de Soy Chile. También el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, ha oficializado su candidatura y por supuesto hay un abanico de posibilidades con respecto a este tema y eso que recién todavía falta para las elecciones presidenciales. Así que, bueno, este tema va a estar, por supuesto, en nuestro canal de Soy TV, a través de nuestras redes sociales también, y tenemos muchísimo contenido que compartir con ustedes a través de nuestro canal vía streaming, de entrevistas vía streaming.